pasaje bíblico que quiero que miremos. Uno está en primero de los Tesalonicenses. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, 21. Que dice, examinarlo todo, ¿cierto? Dice, y retener lo bueno. Así está el acuerdo que hemos notado acá. Es importante entonces, sobre todo en este tipo de exposiciones, es que nosotros estemos atentos, porque es conveniente que examinemos las cosas para tener una opinión más sólida y no estar diciendo cosas por decir, ¿ya? Y espero que, como me ha servido a mí, también les sirva a ustedes. Lo otro que quiero también pedirles es que busquen en Juan 14, un pasaje muy conocido por todos. Juan 14, en el versículo 22, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero, o más, ¿cierto? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces no es el pastor el que está enseñando, sino que estamos pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos esté enseñando y recordando todas las cosas, ¿ya? Nosotros hacemos bien en leer la palabra, en volverla a leer, para que el Espíritu Santo nos vaya recordando lo que hemos leído, ¿ya? Y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Entonces vamos a hablar algo sobre el neopuritanismo, pero hablar de un asunto tan delicado sin conocer la historia de la Iglesia sería una tragedia, porque careceríamos del contexto que eventualmente nos permitirá comprender, ¿ya?, cómo surge esta corriente dentro de la Iglesia reformada, principalmente dentro de la Iglesia presbiteriana. Debemos examinar la historia para evaluar los hechos del pasado y también para evitar los errores y los horrores. Nótese, estoy diciendo errores y horrores que se cometieron al pretender cambiar el corazón y la mente de los hombres por medio de decretos, de resoluciones, por medio de la fuerza, por medio de la espada. ¿Quién les dice eso? No con mi espada, sino con su Santo Espíritu. Amén. ¿Ya? El Señor hace cambios y nos requiere que nosotros usemos la fuerza. Él hace los cambios. Por eso que les leí primero, el Espíritu Santo vendrá y Él enseñará todas las cosas. En otra parte dice, Él convence al mundo de pecado. No yo, tú tampoco. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Qué fácil nos resulta olvidar palabras como la que le acabo de decir, no con espada ni con fuerza. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él enseñará todas las cosas. Esas palabras se nos olvidan, se nos quedan como que no es aplicable. Y empezamos a buscar excusas para no aplicarla a lo que estamos haciendo. Sí, no, que el Señor lo dijo en este contexto, aquí, acá, cuando es muy claro. Es muy claro. Entonces vamos a ver allí algunos antecedentes previos. ¿Eso cambia la cosa? Sí. La verdad que yo voy leyendo nomás y esos son apuntes para que ustedes vayan tomando nota, porque yo sigo hablando y si hay algo que quieran notar, lo principal está allí. Se nos dice que dentro de la historia inglesa, no de la Iglesia, de la historia inglesa, el estudio del movimiento puritano nos lleva a un análisis que va más allá del enfoque religioso. Toda vez que factores políticos y económicos
jugaron un papel esencial en su nacimiento y también en su posterior decadencia. Con el establecimiento del anglicanismo en Inglaterra, se inauguró un gobierno de corte teocrático. Los poderes civil y religioso se concentraron en la figura del rey, con la consecuente oposición parlamentaria que en un principio le brindó apoyo, pero luego vio peligrar sus conquistas políticas. Cabe señalar aquí que la estructura política inglesa giraba en torno a la monarquía constitucional y que los largos enfrentamientos entre las tendencias autónomas de la nobleza y las tendencias absolutistas de los monarcas ingleses derivaron en una serie de concesiones mutuas, siendo la Carta Magna del 1215 el acuerdo que tempranamente esbozó los principales lineamientos del sistema de gobierno. Cuando uno ve películas como el Robin Hood y uno no entiende mucho cuál es el tema político, por qué se mete esto, por qué no se mete aquel, por qué está este tipo, qué tienen que ver los sheriffs. Bueno, cuando nosotros entendemos lo que voy a seguir leyendo, ustedes se van a dar cuenta de, ahora entiendo mejor esa película, pero vamos a entender también mejor lo que nos convoca ahora, los problemas que se produjeron en aquel momento, ¿ya? De allí entonces que la organización política inglesa giraba en torno a tres instituciones básicas o fundamentales: la monarquía, el parlamento y los condados. Ese era el sistema político inglés: monarquía, parlamento y condado. La monarquía, por supuesto, encabezada por el rey, cuyo mandato se consideraba tenía origen divino y que se apoyaba en los consejos de personas especialistas en derecho consuetudinario, juristas y otros. Es decir, este derecho que tiene que ver con la costumbre, con un derecho no escrito, ¿ya? Ese es el derecho consuetudinario, ¿ya? Y los juristas y otros. Estos eran las personas que servían de apoyo al rey para guiarlo en su mandato. Por otro lado está el parlamento. El parlamento, que nace del esfuerzo combinado de élites de las masas, que estaba conformada por la Cámara de los Lores, y que está al día de hoy también, por la Cámara de los Lores, que es la aristocracia inglesa, y la Cámara de los Comunes, que es el pueblo, ¿ya? Que en cierto sentido tampoco es tan pueblo, ¿ya? Porque en el fondo la aristocracia eran los que, por decirlo en simple, los que no tenían necesidad de trabajar. No así los comunes, que eran los terratenientes, los que tenían propiedades, ¿ya? Pero no eran de aristocracia, pero tenían propiedades, tenían poder económico, ¿ya? Que eran gente del pueblo. Y también en los condados. El poder político, a pesar de los sucesivos esfuerzos monárquicos, se encontraba descentralizado en los condados, que era el rezago del sistema feudal que existió anteriormente. Los condados o sheriffs, yo aquí no sé inglés, pero por eso se escribe sheriffs. Ustedes lo pueden ver como quieran, pero yo digo sheriff porque así está escrito, ¿ok? Estaba controlado por los sheriffs, jueces, ¿ya? La palabra sheriff significa jueces, caballeros terratenientes que controlaban la vida y de su jurisdicción, actuando como jueces, como policías, como iglesia, como seguridad social, y el ejército también estaba allí en los condados. A este nivel se realizaban las elecciones para los representantes a la Cámara de los Comunes, como les dije anteriormente, por medio de votos de los campesinos libres, y podían elegir su representante entre los aristócratas de la tierra, ¿ya? Si alguien me sopla, si estoy bien en la diapositiva 4 ahí, gracias. Continuando entonces, el problema mayor de la Iglesia anglicana fue que conservó elementos muy criticados de la Iglesia romana, tales como la pompa en su quehacer diario, su vestimenta ostentosa, en grado sumo, y cosas como el inclinarse ante la hostia, que en el fondo era idolatría, porque le estaban rindiendo tributo, honor a la hostia.
recuerden que la Iglesia romana dice que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. No lo representa, es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, ellos, cuando se le entregaba la hostia o el pan, para que lo entendamos nosotros, ellos tenían que inclinarse, rendirle tributo a ese trocito de pan, ¿ya? Y eso es idolatría, y por eso es que comenzaron algunos de los problemas. Se criticó eso, también se rechazó y se criticó el culto a María, también se criticó por parte de otras personas, no de los que estaban gobernando, ¿ya? Ellos decían, como el grupo religioso que estaba a cargo, ellos decían que estaba bien, pero la gente, el pueblo, los anglicanos, los presbiterianos, etcétera, y otras corrientes religiosas decían esto no está bien, ¿ya? El culto a los santos también. Entonces, solamente se rechazaba la invocación de ellos, entre otras cosas que podíamos citar. El siglo XVI, el siglo XVII, se caracterizó por guerras religiosas en Europa. Guerras van, guerras vienen. La aparición del protestantismo y luego la corriente puritana, movimiento, como todos sabemos, de fuerte influencia calvinista, también contribuyó a esta guerra, ¿ya? En Inglaterra corre el año 1603, en fecha en que muere Isabel, sin dejar descendencia. Con sus últimas palabras o instrucciones, dijo que su sucesor debía ser el hijo de María Estuardo, que se llamaba Jaime, o Jacobo. Luego lo vamos a nombrar nuevamente a él, quien ya gobernaba en Escocia. La transición se llevó a cabo sin mayores dificultades. Los ingleses siempre consideraron a Jaime I como extranjero. El plan del rey era unir ambos reinos, o todos los reinos, ¿ya? Incluyendo Irlanda, ¿ya? Que a la postre sí dio resultado. Por lo pronto le creó enemigos tanto en Inglaterra como en Escocia. Al mismo tiempo, las sólidas bases para el comercio instauradas por Isabel I daban fruto. Pero la política de Jaime, tanto en lo internacional como en lo interno, no eran del agrado de la clase mercantil y burguesa, ¿ya? La clase burguesa era la clase acomodada que había allí en Inglaterra, ¿ya? Mercantil, por supuesto, aquellos que tenían comercio en diferentes cosas. Por estas y otras causas, durante el reinado de Jaime y de su hijo, que le sucedió en el trono, Carlos I, fue aumentando la oposición a la corona por parte de aquellos protestantes que pensaban que la reforma no había ido lo suficientemente lejos en Inglaterra y que ello se debía a las políticas de los reyes y de los consejeros, ¿ya? Por ahí en alguna parte, no sé si aquí lo tengo escrito en otro lado, que estaban entre Roma y la Reforma, estaban en la mitad, no eran ni chicha ni limonada en buen chileno, ¿no? Era una mezcla que a la gente no le agradaba. Al mismo tiempo, los puritanos insistían en la necesidad de llevar una vida sobria, según los mandatos bíblicos, según su comprensión de los mandatos bíblicos, hay que decirlo. Su oposición a la buena parte del culto oficial tenía que ver con la pompa que era parte de él, pues para ellos todo lujo u ostentación debía ser rechazado. También tenían objeciones de cómo se celebraba el Día del Señor. Incluso algunos eran sabatistas, de los puritanos, ¿ya? Otros estaban contra el teatro, contra los deportes, y muchos se oponían también al episcopado, es decir, a los sacerdotes, a los pastores, obispos, que eran sacerdotes que al decir episcopado se les da la categoría de obispo. Siendo sacerdote, el episcopo recibe una categoría como obispo, ¿ya? Entonces, ellos se oponían a estas personas también, que estaban gobernando la parte religiosa en el país. Por otro lado, el equilibrio que Isabel había instaurado, ¿cierto? El equilibrio isabelino, se lograba, que había establecido, había logrado que la Iglesia, con la teología calvinista, funcionara bien, pero de una manera moderada.
Mientras estuvo funcionando así, anduvo todo tranquilo. De allí en adelante, ¿cambió? ¿El 7? Sí, gracias. Sí. De allí en adelante, hay una serie de sucesos que sería largo de relatar, pero entre estos sucesos, los más importantes, en el año 1611, está la traducción de la Biblia que se conoce como la versión del rey Jaime. Acuérdense del rey que venía de Escocia, Sí. ¿cierto? Y que gobernó Inglaterra, ¿cierto? Jacobo, o Jaime, ¿ya? También se realizó el sínodo de Dordrecht, en el 1618 al 1619. Este sínodo fue el que define entonces lo que será la ortodoxia reformada. Básicamente ahí se sientan las bases. Esta va a ser la ortodoxia. Y se rechazan ciertas cosas también allí. En el año 1642 hay una guerra civil en Inglaterra. En el entretanto, el Parlamento convoca a una asamblea de teólogos, haciendo allí lo que nosotros conocemos como nuestra confesión de fe de Westminster, ¿ya? Y puesto que por el momento los escoceses puritanos representaban el más fuerte ejército que existía en Gran Bretaña, el peso de sus comisiones en la asamblea fue decisivo. ¿Ah? Entonces, por eso cuando nosotros miramos la confesión de fe, hay ciertas cosas que nos llaman la atención y tiene que ver con eso, porque está muy presente allí el pensamiento puritano. El puritanismo agrupó a los sectores inconformes de la alta sociedad burguesa y también a los terratenientes sin títulos de nobleza, principalmente en Inglaterra y en Escocia, estando ellos representados en la Cámara de los Comunes, siendo su interés principal instaurar la verdadera religión, ¿ya? En esta época cobró prominencia el puritano Oliver Cromwell. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar. Oliver Cromwell fue muy importante en algún momento en Inglaterra. Él tomó la rienda del Estado y bajo su gobierno se conoce como el protectorado. Oliver Cromwell, ¿ya? Un comentario, dice Inglaterra, este comentario me llamó mucho la atención. Dice, Inglaterra, cuna de la democracia, le debe a este movimiento disidente, al puritanismo, en su aspecto político y el concepto de igualdad ante la ley, el equilibrio de los poderes, y en el aspecto económico, la difusión del capitalismo como doctrina económica, cuyo desarrollo exitoso sentó las bases de este sistema económico. Hay gente que pensábamos, no, si hay en Estados Unidos comenzó, no, en Inglaterra. Allá, en ese lugar se sentaron las bases para este sistema económico. El puritanismo entonces fue un movimiento, no fue una iglesia. Eso tenemos que tenerlo claro también, porque a veces se dice que la iglesia puritana, no. El puritanismo no fue una iglesia, fue un movimiento dentro de ciertas iglesias. Este movimiento surgió con los anglicanos, que eran llamados separatistas, que no estaban de acuerdo con la iglesia oficial anglicana, ¿ya? Todos recordamos que la iglesia oficial anglicana es la que surge de Enrique VIII, ¿cierto? ¿Eso lo tienen claro? Enrique VIII, Ana Bolena, no te puedes separar, etcétera, toda esa historia. Por lo tanto, Enrique VIII dice, no, yo me caso nomás, me separo de la iglesia católica, y ahí surge lo que se conoce a posteriori como el anglicanismo, ¿ya? Eso dice en muy pocas palabras, ¿ya? Un personaje de apellido Knox es un tema político el que va a establecer alianza con este movimiento. Juan Knox, ¿ya? William Perkins, un señor que falleció en octubre de 1602, es el fundador del puritanismo. No es Juan Knox, como algunos piensan, sino que se llamó William Perkins. Fue un influyente clérigo inglés y teólogo de Cambridge. Nótese la pronunciación, Cambridge. Es lo único que sé. ¿Ya? Durante la era isabelina. ¿Ya? Ahí nace entonces el puritanismo. Pero es bueno saber quién fue John Knox o Juan Knox, ¿ya? Así que estimé conveniente hacer una pequeña reseña de él,
¿Ya? ¿Le están sirviendo la diapositiva? ¿Sí? Sí. Bueno, estimé conveniente saber algo más de la vida de este siervo de Dios. Fue uno de los más influyentes puritanos de su época. John Knox, nacido según se cree en el 1514, falleció el 24 de noviembre de 1572. Hay discusión sobre la fecha real de su nacimiento. Se sabe sí que nació cerca de Huntington, en Escocia, criado en una familia pobre. Habría estudiado en la Universidad de Glasgow o en St. Andrew. También hay dudas sobre eso. Fue ordenado sacerdote católico en alguna fecha anterior al 1540. Hacia finales de 1505, Knox se confiesa públicamente protestante. El instrumento de su conversión fue George Wishart, un hombre relativamente joven que vive entre el 1513 y el 1546, es decir, 33 años. Este fue el que tradujo al inglés la segunda confesión helvética, que muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de la confesión helvética. Él fue el que la tradujo. Y que los puritanos escoceses la dejaron de lado. ¿Ya? Ellos la dejaron de lado, no la consideraron. Es interesante leer estas confesiones, es interesante observarlas, porque también nos aportan cosas. Como dice el Señor, examinarlo todo, retener lo bueno. Y desecharlo mal. Y Wishart fue asesinado a los 33 años de edad por católicos romanos. Knox fue perseguido por la Iglesia Católica y fue condenado a las galeras, allí a la galera francesa. Tuvo algunos años ahí, pero después de su liberación en el 1549, por intervención del gobierno inglés, durante 5 años fue ministro de la Iglesia Anglicana. ¿Ya? En aquella época reinaba en Inglaterra Eduardo VI y la Iglesia Anglicana estaba en un estado de transición. ¿La 10? Sí. Me atrasé, de ahí la cambiaba antes. Pero ahí está un resumen de lo que he dicho recién. ¿Ya? ¿Ya? Yo espero que la lean porque voy a cambiarla inmediatamente. Durante 5 años fue ministro de la Iglesia Anglicana. Ya. Sí, eso son los antecedentes, para que sea fácil anotar si alguien quiere anotar. 11. Al cabo de los cuales, al cabo de este tiempo que él estuvo, como dije, siendo el pastor de la Iglesia Anglicana, se marchó al continente. Cuando hablamos de continente estamos situados en Inglaterra, etcétera, y ahora van a Europa, ¿ya? Cuando se habla del continente, estamos hablando del continente europeo, ¿ya? En septiembre del 1551, mientras vivía en Ginebra, por consejo de Calvino, el Calvino que nosotros conocemos, aceptó una invitación de la iglesia inglesa en Frankfurt, en Alemania, hasta marzo de 1555, 4 años. Más tarde lo encontramos de nuevo en Ginebra, en donde su vida no fue ociosa, porque además de predicar y hacer la voz pastoral, sostuvo continua correspondencia con los suyos. En el año 1559 regresa a Escocia, donde realiza su obra de reforma. La vida de Knox es parte de la historia de su país. Cuando hablamos de la historia de Escocia, necesariamente se habla de Juan Knox. Cuando la fe reformada fue oficialmente ratificada por la ley de Escocia en el año 1560, él fue designado ministro de la iglesia de St. Giles. Esta iglesia estaba allí en Edimburgo, que es la capital de Escocia, ¿ya? Era la iglesia parroquial más importante en el reino escocés, ¿ya? Murió atendido por su segunda esposa, que era una mujer mucho menor que él, le triplicaba en edad él, ¿ya? Y que provocó esto un gran escándalo. ¿Cómo es posible esto? ¿Ya? No obstante, todos los mejores y más nobles hombres de Escocia estaban siempre pendientes de él, de su casa, para tener noticias de su enfermedad. Fallece en el 1572.
Ese es un resumen muy resumido entonces de la vida de Juan Knox. Les comento que para preparar este material, por instrucciones del pastor Mena, que me pidió que lo realizara, me mandó algunas hojitas para que lo hiciera. Creo que eran como 1000 hojitas que me mandó. Bueno, me sirvió mucho porque me pude informar de muchas cosas que ignoraba. ¿Ya puse el 12? No, 11. Es ahí el 12. Es importante entonces, ahora vamos a hablar de los puritanos en el Nuevo Mundo. Cuando nosotros hablamos de los puritanos en el Nuevo Mundo, nos sirve para entender la forma de pensar de ellos, cómo actuaban, qué creían, cómo se comportaban. Por eso es importante hablar de los puritanos en el Nuevo Mundo. Creo que para conocer mejor el pensamiento puritano, es recomendable dar una mirada al pensamiento y hechos de aquellos grupos puritanos que cruzaron el Atlántico, siendo el más emblemático de ellos aquellos que arribaron a bordo del Mayflower. ¿Han escuchado hablar del Mayflower? En el año 1620, ¿ya? En este grupo venían congregacionalistas, presbiterianos, anglicanos. El mundo occidental recibe su legado, hoy plasmado en constituciones, programas económicos, toda vez que fue en Norteamérica hacia donde huyeron muchos de sus refugiados. Fue allí donde desarrollaron su ideología en plenitud, a saber, el capitalismo y el sistema democrático de gobierno que caracteriza al mundo occidental. Efectivamente, los inmigrantes que llegaron al Nuevo Mundo trajeron consigo ideales que se estaban vislumbrando en Europa. Ideales como la libertad, la igualdad y la democracia. Así también como un sistema ideológico religioso, todo junto, un sistema ideológico religioso, que es al mismo tiempo doctrina religiosa y teoría política. Es decir, el puritanismo. Entonces el puritanismo es, si nosotros leemos esta parte, es un sistema religioso y es una teoría política también. Entre sus principales valores está la creencia de ser el pueblo elegido o predestinado con una comunicación directa con Dios para realizar su voluntad en la tierra, no solo mediante la fe, sino por obra. ¿Me escucharon? Digo si me escucharon porque cuando yo encontré esto, dije, ahora entiendo a nuestros amigos norteamericanos. Ahora entiendo por qué ellos van allá, van acá, porque estos gringos que se meten en todas partes. Si usted escucha lo que leí recién, Ahí está la base. ahí está la base, ¿cierto? Entre sus principales valores está la creencia de ser el pueblo elegido o predestinado con una comunicación directa con Dios para realizar su voluntad en la tierra. Y no solo mediante la fe, sino por obra. Y estas son las que reflejan el beneplácito de Dios hacia su pueblo. Pues aunque la finalidad del puritanismo no era primariamente la riqueza, la marca del elegido, esto es interesante, la marca del elegido era posible alcanzarla mediante el ejercicio económico, individual. La palabra riqueza resultaba equivalente a salvación. ¿Cómo te está yendo? Más o menos no. Tienes problemas de fe con Dios. Tienes problemas de tu relación con Dios. ¿Cómo te está yendo? Súper bien. Este es un elegido. ¿Ah? Y si usted lo piensa, eso mismo se aplica, lo aplican ellos a uno hoy, a la reticencia de involucrarse en ciertos países. Entonces la palabra riqueza, repito, resultaba equivalente a la salvación. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Y ellos lo interpretaban de esa manera. La otra parte de su rigurosidad, para oponerse a todo lo que ellos tildaban como antibíblico, demoníaco, brujeril. El libro La Letra Escarlata, si alguno lo ha leído o lo ha escuchado nombrar, que fue escrito en el 1850, está ambientado en un entorno puritano. ¿Ya? Los puritanos entonces buscaron sus principios de jurisprudencia en la ley mosaica.
en el libro de los jueces y de los reyes para guiar su vida ordinaria, su vida diaria, su vida común. ¿Ya? En un sentido se ponen nuevamente bajo la ley y en un sentido están entre la gracia y la ley. Es que Dios dijo. Hay un pasaje bíblico que algunos, si quieren, lo buscan. No recuerdo dónde está, pero dice: si han escogido la ley de la gracia, habéis caído. ¿Ah? Si nosotros cogimos y guiarnos por la ley de la gracia, habéis caído. Es interesante tenerlo en mente también ese pasaje. Amén. Vamos a hacer un pequeño comentario más y voy a dar un tiempo aprovechando que llegó Pastor Mena para que, si hay preguntas que yo no pueda contestar, que seguro no voy a poder contestar, nos ayude el Pastor Mena con una mejor respuesta. ¿Ya? Voy a leer algo más. ¿Ya puse el 14? Sí. ¿Sí? Ya. Esta predestinación, como pueblo elegido de Dios, se manifestará a sí mismo en diferentes acciones, como ser el tener una misión, vocación, el llamado al trabajo que los redime. Sin embargo, este llamado al trabajo, por ser de origen divino, no puede se manifestará en el hombre según la selección de Dios, produciéndose así una tajante división entre los buenos, encargados de transmitir sus ideales al mundo, si era necesario por la fuerza, y aquellos representantes del mal y la oscuridad. Para ello, este hombre puritano debía ser industrioso. El trabajo y sus frutos serán la piedra angular en este orden, porque a través de ellos se hará patente la esperada gracia. El Señor les había llamado a ser prolíferos, a multiplicarse y en particular enseñorearse de la tierra. Entre otras particularidades, este pueblo elegido debía ser estudioso de la Biblia. Para ello era determinante en que al menos que un hombre fuera miembro de la iglesia puritana y gozara de un buen nombre en ella, no podía votar ni desempeñar un cargo. De ahí que la asistencia a la iglesia fuese obligatoria. Primera parte, que el Señor nos bendiga. Continuamos mañana. Si hay preguntas, y espero inquietudes, escuchamos. Sí, te escuchamos. Por favor, fuerte para que quede en la cámara. O sea, más que una pregunta, es una acotación histórica respecto de la Biblia. Que la Biblia antes estaba en latín y pertenecía solamente a una élite del conocimiento. La primera traducción la hace Martín Lutero. La primera traducción bíblica es llamada la Vulgata. ¿Y por qué se llama Vulgata? Porque pertenece a lo vulgar. ¿Y quién es lo vulgar? La gente que vive en los vulgos. Entonces, la gente que vive en los vulgos, alrededor del pueblo, la gente de trabajo, no tenía acceso a esta información, a la Biblia. Una vez que Martín Lutero, encerrado en un castillo, perseguido por ser protestante, o iniciar este camino reformado, la traduce al alemán, le llama la Vulgata, que fue uno de los primeros libros impresos por las imprentas de Gutenberg en Alemania, y luego llega a disposición, y obviamente el conocimiento y la crítica a la Iglesia Católica, porque ahora tienen más acceso a la información, se hace más patente, y eso fue una de las primeras formas o primeros caminos, primeras carreteras por donde se difundió esta corriente crítica que permitió el desarrollo del protestantismo, de la reforma y obviamente una decisión a la Iglesia Católica, que también le permitió a los príncipes apoyarse en eso para difundir un tema que fue muy mencionado acá en esta presentación, que es el de las guerras, que no es menor, que era una Europa completamente trizada y dividida entre poderes de la familia, poderes económicos y la lucha que está desarrollando la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que era, ellos querían estar por sobre todas las monarquías, porque ellos le otorgaban el poder a la monarquía y la monarquía al pueblo. Entonces es súper importante lo que hace la Reforma y en esta primera traducción de la Biblia, que es al alemán, llamada Vulgata por lo que había mencionado. Y luego, claro, venía la versión de Jacobo, que era la versión inglesa, que obviamente permite más conocimiento aún. Ahí también hay algunas interpretaciones de la palabra que también permiten el funcionamiento o la activación más fuerte del puritanismo. Entonces, sí. es Por la parte de los exegetas puritanos son muy buenos, lo vamos a decir más adelante.
Pero tengo una duda yo ahí. Eso es como una aclaración histórica, o sea, como un apoyo histórico nomás de lo importante de la Biblia y lo importante de las traducciones que hicieron los primeros protestantes, Sí. la base de la iglesia. A ver, me corrigen, yo recordaba, puedo estar equivocado, que después de la traducción de los 70, la Iglesia Católica hace la traducción precisamente al latín. Y esa es yo tenía entendido que esa era la Vulgata, no sé si, Carlos, ¿tú te acuerdas cómo era eso? Vulgata latina. Es la Vulgata latina, no es la del lenguaje alemán, porque la Biblia fue escrita en el idioma alemán que estaba en pañales y de hecho se convierte, como tú lo sabes, en la base para el alemán actual. La Biblia se usa así también como se usaron en otro idioma. Entonces sería la traducción de los 70 que ocurre como 150 años antes de... ¿Cuánto? 250 años antes de Cristo. Y después la Iglesia Católica ahí toma esa y la traduce, ahí estaba traducida al latín, ¿no? Jerónimo la traduce. Jerónimo la traduce al latín. Estamos hablando de los años 300 y 400. 250 después de Cristo. Ya. Entonces ahí estaría la Vulgata, que está, tal como lo explicaste tú, en el idioma vulgar. El idioma vulgar, el idioma de todo, era el latín. Era el inglés de la época. Gracias por tus aportes. Se agradece. ¿Alguien más? Tengo dos palabras que mencionaste. Una tiene que ver con cuando mencionabas que los puritanos tenían a ver, ¿cómo lo dijiste? Un énfasis en salvación por obras. ¿Ya? Y te hiciste incluso una pausa allá, pero estaba hablando un poquito antes estaba hablando que ellos creían en la predestinación. Entonces, ¿cómo encajar, cómo cuadraban que decías, o que decían que ellos creían en la predestinación, pero luego hablaste de que enfatizaban o creían o sostenían que la salvación era por obras? Y la segunda es, creo, la última palabra que dijiste, que tenía que ver con la obligatoriedad. En América, ahora en América, que para ocupar cargos públicos debían pertenecer a la iglesia. Sí. Tal vez eso sería bueno que lo ampliara un poquitito. El primero... Sí, el primero es que, a ver, lo que se dijo fue que ellos efectivamente como protestantes, recordemos que ellos son protestantes igual como somos nosotros. Recordemos que ellos solamente quieren alejarse de todo lo que es Iglesia Católica. Y ahí hay una exageración en eso. Porque el Señor mismo, como lo leímos, examínenlo todo, tengan lo bueno. No, todo es malo. Todo lo católico es malo. Y no todo es malo. ¿Ya? Pero todo es malo. Así que ellos tenían veían ellos, por lo que históricamente se nos escribe o está escrito, de que cuando las personas tenían éxito en sus negocios, en su vida, entonces era porque Dios les estaba bendiciendo. Y se convierte entonces la palabra éxito económico como sinónimo salvación. Este es salvo. Esa es la idea. Era la evidencia. Era como la evidencia. No es otra cosa. No estoy diciendo que ellos creían en la salvación por obra, pero para ellos era como una evidencia. ¿Era el nivel que lo marcaba? ¿Ya? Sí. ¿Está bien dicho? Sí, una forma de vivir, ¿no? Que era... no hay que confundir el puritanismo con la idea romana de la salvación por obra. Más bien para ellos un fruto de la fe, de la verdadera fe, era el progreso, era el crecimiento económico, el crecimiento intelectual y sobre todo una vida moral, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, pero no es que ellos pensaran que la salvación era por obra, no, para ellos un fruto de la fe verdadera era justamente, aparte de una moralidad excesiva, ¿no? Era mostrar que honraban a Dios con sus bienes y que esos bienes por parte de Dios serían bendecidos y prosperados, ¿no?
por ello el puritanismo tiene una fuerte relación también con el capitalismo, ¿no? Y la fuerte influencia que vemos en el puritanismo, no solamente de ese tiempo, sino que de hoy día, un puritanismo que está representado, como tú bien decías, pastor, por un tema político, más bien de la derecha, ¿no? Más bien son bien conservadores, bien definidos en esa área política, y por el capitalismo, ¿no? Pero no hay que confundir en que ellos pensaban, al igual que los romanos, que la salvación era por obra, sino que el fruto de la fe se evidenciaba en esta área de la prosperidad económica. ¿Cuál fue la otra pregunta? Era en relación ya en América, que fue la última expresión, cuando mencionabas que era obligatorio Ya. Sí. para... Sí. Yo sé que era para Lo que pasa es que... aspirar a cargos. Sí, Como requisito. El comentario que leí yo decía que para que una persona fuera elegida o para que fuera confiable en lo que tú ibas a depositar en esa persona, tu confianza, tu fe, tus bienes, etcétera, una condición, y casi sine qua non, era que fuera miembro de alguna iglesia. Si era miembro de la iglesia, puertas abiertas, pero si no era miembro de iglesia, nadie no hacía negocios con él. Entonces era como, te obligabas tú, o te obligaba el sistema a estar en una iglesia para también tener una vida económica buena. Más adelante vamos a ver que esta vida económica para el puritano no significaba tener mucha riqueza para pasarlo súper bien. Él trabajaba arduamente porque de esa manera no tan solo podía él mejorar su vida, entre comillas, porque era muy austero, sino que también podía ofrecer trabajo a otras personas, podía ayudar al país, podía ayudar a la sociedad en la cual él estaba inserto. Esa, más adelante también lo vamos a comentar eso. Sí, porque una de las cualidades del puritano que colocaste en palabras era que eran austeros. Sí. No eran personas que Por eso digamos, te hacían digo- alarde. Por eso que, como este fue, en la otra parte, desarrollo un poco más la idea en la siguiente, Gracias. ¿ya? Y gracias, Pastor, por sus comentarios, por sus preguntas. Es bueno eso, porque a todos nos aclara. ¿Algo más? ¿No? ¿Lo dejamos ahí? Mañana entonces nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo televisor, salvo que llegue, Sí, llegó. salvo que llegue un data de mejor calidad, porque ese no se va a ver. Tengo mis dudas. Ya, eso sería entonces. Vamos a despedirnos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo de bendición que nos permite revisar la vida de estos varones, Señor, que en algún caso han sido rechazados, pero también tenemos que reconocer el valor que ellos tuvieron durante el desarrollo también de la vida de la iglesia. Y te damos gracias y agradecemos este tiempo en nombre de Jesús, el Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. No sabemos que no me cuadraste en Timoteo. Bueno, el pasaje que les leí ayer en 1 Tesalonicenses 5, 21 decía examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, en el mismo espíritu les pido que estemos revisando estas notas y también lo que el Señor nos está guiando en esta mañana, nos va a guiar en esta mañana. Les pido que nuevamente oremos al Señor. Señor, inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón delante suyo para nuevamente pedir su ayuda. Porque, tal como decía el pastor, el que puede obrar en los corazones de las personas es tu Santo Espíritu. Úsame para tu gloria, Señor, pero necesitamos que tú estés obrando fuertemente en cada uno de nosotros. Todos queremos que nuestras vidas cambien, todos queremos ir en la dirección correcta. Así que pedimos esta misericordia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ayer cuando leí una de las últimas, y a partir de la última, que fue la diapositiva número 13, parece que está puesta la 13. Ustedes que tienen buena vista pueden ver el 13, yo no lo veo. ¿Ya? Entonces allí decíamos que entre sus principales valores estaba la creencia de ser el pueblo elegido de Dios. ¿Ya? Y que era un pueblo predestinado, con una comunicación directa con Dios. No estoy cumpliendo lo que se me pidió. Con una comunicación directa con Dios para realizar su voluntad
en la tierra, no solo mediante la fe, sino por obra. Estas son las que reflejan el beneplácito de Dios hacia su pueblo. Pues aunque la finalidad del puritano no era primariamente la riqueza, la marca del elegido, lo dijimos ayer, era posible alcanzarla mediante el ejercicio económico, individual. La palabra riqueza resultaba equivalente a salvación, dando a entender que por sus frutos los conoceréis. Es decir, si te va bien, es porque está la bendición en ti. Otra parte fue su rigurosidad para oponerse a todo lo que ellos tildaban de antibíblico, demoníaco, brujeril. Y el libro La Letra Escarlata que les cité ayer, que fue escrito en el 1850, está ambientado en este ámbito, valga la redundancia, de puritanismo, ¿ya? Antes de continuar, ayer en un momento en la mesa conversaba con mi hermano Daniel, que es profesor de historia. Entonces él me decía, voy a tratar de reproducir, si faltó algo te voy a ver que tú lo completes, ¿ya? Él me decía que la plata, vendría siendo la patria vieja, si mal no recuerdo, ¿verdad? Aquella que tenía ese escudo que decía de las tinieblas a la luz, ¿ya? Que uno de los principales instigadores de este movimiento y de la patria vieja fue, ¿cuánto de todos los Carreras? José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, entonces, en su interés por hacer un país nuevo, distinto de donde venían, de España y todo eso, que estaba bajo un régimen monárquico, él viaja a los Estados Unidos, donde ya estaba funcionando muchas cosas que ellos, bajo las bases del neopuritanismo, habían comenzado, ¿ya? Ciudades grandes, qué sé yo. Incluso el hermano es de los chicos buenos, bomberos, si mal no recuerdo, ¿cierto? Entonces también dice que también se dio cuenta que allá en los estados ya tenían un sistema de bomberos capacitados con bombas adecuadas, con carros bombas usando una tecnología mejor que la que había acá en Chile, ¿cierto? Acá está la bombita, así que achica la bomba nomás, pero ya había un sistema ya con vapor y todas esas cosas. Entonces él ve cómo funciona ese país, ve cómo está funcionando, y él quiere traer ese modelo a Chile. Quiere que ese avance económico, esa forma de ver la vida desde un punto de vista cristiano, también esté aquí en Chile. De allí que él es más padre de la patria que Bernardo O'Higgins, ¿cierto? En cierto sentido. Entonces, nosotros podemos ver que también el puritanismo influenció a nuestros padres de la patria. Desgraciadamente hubo más fuerza bélica por el lado de O'Higgins, ¿cierto? La alianza lautarina, ¿cierto? Ahí se movió estos grupos masones que habían y lograron entonces sacarlo a un lado, no tan solo eso, sino que además fueron asesinados, ¿ya? No me acuerdo si José Miguel fue fusilado en Mendoza, me parece, ¿sí? No lo leí, me acuerdo cuando era niño todavía. Ya, eso fue lo que me dijo usted. ¿Hay algo que agregar? Sí, que la primera constitución de Chile se basó en este modelo y es católica apostólica, pero no romana, porque él quiere alejarse de toda la tradición católica, reconociendo que los puritanos son capaces en muy pocos años de fundar una nación tan poderosa como fue Estados Unidos. Fue la base de la Revolución Francesa, la base de la independencia de Chile. El 12 de febrero, un par de días más, se celebran 201 años de independencia, basado en el modelo puritano, en el modelo de cómo estas 13 colonias que había en Inglaterra fundaron un país completamente avanzado, claro, porque vienen con toda una fuerza de sus creencias que la aplicaron al trabajo. Hora es labora, es una frase que ellos aplicaban también a su vida diaria. Por lo tanto, aplicaban la religión y su creencia a todo ámbito, dándole una fuerza, claro, el puritanismo es una fuerza inicial súper poderosa. Por lo tanto, la primera constitución de Chile se basa en un modelo completamente alejado de lo que se venía viviendo en Chile con España, con lo católico, y quiere resaltar ese modelo. De hecho, él también cuando lo fusilan, el cura lo va a confesar, le dice, no, mi único juez es el Señor, y jura ante la Biblia, pero no ante el sacerdote, demostrando que hubo un cambio. Es lo mismo que usted mencionaba en el primer motivo de nuestro escudo. Post tenebras aut lux, o sea, después de las tinieblas la luz. Amén. Entonces es súper fuerte y súper importante saber que esto que se está mencionando
no solamente es parte de la historia, pero también tiene mucho que ver con la historia de Chile, es la base de la historia de Chile. Por ejemplo, cuando muere Juan Calvino en 1546, pero Valdivia recién está llegando a Santiago, fundándolo, en 1541, 46, una pequeña diferencia. Esto también tiene que ver con la independencia, por lo tanto, este puritanismo, toda esta historia corre en paralelo a la historia de Chile y es parte de nuestra fundación. Daniel, muchas gracias por tu aporte. Gracias por ayudarnos a entender mejor. Vamos a continuar entonces. Ya puse la diapositiva número 14. Entonces, continúo con esta predestinación que ellos decían tener, esta predestinación como pueblo elegido de Dios, se va a manifestar en diferentes acciones, como ser el tener una misión, una vocación, un llamado al trabajo que los redime, o que los redimía. Sin embargo, este llamado al trabajo o profesión no puede ser el mismo para todos, pues el trabajo, por ser de origen divino, se manifestará en el hombre según la selección de Dios, produciéndose así una tajante división entre los buenos, encargados de transmitir sus ideales al mundo, si era necesario por la fuerza, y aquellos representantes del mal y la oscuridad. Para ello, este hombre puritano debía ser industrioso. El trabajo y sus frutos serán la piedra angular en este orden, porque a través de ellos se hará patente la esperada gracia. El Señor les había llamado a ser prolíferos, a multiplicarse y en particular a enseñorearse la tierra. Entre otras particularidades, este pueblo elegido debía ser estudioso de la Biblia. Para ello era determinante en que, a menos que un hombre fuera miembro de la iglesia puritana, esto lo decíamos ayer, y gozara de un buen nombre en ello, no podía votar ni desempeñar un cargo. De ahí que la asistencia a la iglesia fuese obligatoria. ¿Ya? La salvación era una cuestión individual entre Dios y cada hombre. La fe era importante en los negocios, pues si un hombre no pertenecía a ninguna iglesia, ese hombre no valía. La fe no era enemiga entonces del bienestar material. Una persona salva exhibiría en su conducta las formas exteriores de la gracia interior. Tenía una interpretación bíblica de orden literal, no histórico, gramatical, pactal. ¿Ya? No tenían entonces una interpretación de la palabra del Señor en un sentido literal. O sea, ellos la interpretaban de manera literal. No era histórica, gramatical, pactal. Una vida religiosa solo era el principio para llegar al cielo. El puritano tenía que pasar muchas pruebas y tener otros valores, como el ascetismo mundano interior. Se saltaban los valores no mundanos, renunciando a los placeres físicos, abogando por la sencillez y la abnegación, así como la disciplina dura, ya que el sufrimiento voluntario templaba el humor divino y mejoraba las posibilidades para el otro mundo. Su ética era una actitud prohibitiva hacia la vida. La familia, asimismo, era vital. Era una institución para perpetuar la raza y no para el placer. Había un freno sexual. A los hijos se les veía como fuerza de trabajo y por ende con un valor económico. La sencillez era otra de sus características. La batalla era contra el uso irracional de la riqueza. No era el descanso, sino el descanso en la riqueza lo que era reprobable. La riqueza era buena en sí misma porque contribuía al florecimiento de la sociedad, pues brindaba fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Los puritanos, al tener la firme convicción de pecado, intentaron edificar la vida religiosa sobre la rectitud moral. Se trataba de rescatar al mundo, reganar el paraíso perdido, como lo escribe después Milton en su libro El paraíso perdido en el 1667. El progreso del peregrino de Juan Bunyan también es otro libro que tiene que ver con lo mismo, del 1678. Todos estos libros tenían que ver con el puritanismo. ¿Ya? Estos inmigrantes pertenecían todos a la clase acomodada de la madre patria. Eran personas hacendadas, comerciantes, graduados de universidades, agricultores, que formarían un régimen religioso totalitario, sintetizado en la Iglesia y el Estado, tomando como modelo el Antiguo Testamento. El puritano se mira
ante el mundo con una inaudita soledad interna, en que solo Dios es su guía, y para él llevar su carga, que viene a ser la encarnación del individualismo moderno. Repito esta parte: el puritano se mira ante el mundo con una inaudita soledad interna, en que solo Dios es su guía, y él para llevar su carga, que viene a ser la encarnación del individualismo moderno. Ahí se entendió mejor. Dentro de estas comunidades, el individualismo tiene un carácter absoluto. A partir de su autosuficiencia, el puritano limita su sentido de solidaridad humana. Todos los hombres son iguales, y si la desigualdad existe, esta proviene de la flaqueza de los mismos individuos. Unos trabajan y los otros son holgazanes. El puritano obedece entonces a una serie de normas o guías que le permiten llevar una vida agradable, primero a Dios, después para sí mismo y por último para la comunidad. En lo espiritual estamos hablando. Esta parte ahora quiero hablarles sobre un poco del ayer y del hoy del puritanismo. El término puritano tiene una connotación peyorativa, es decir, ofensiva. Hoy en día, un puritano es visto como alguien de moralidad falsa e hipócrita. Y por más que los simpatizantes de los antiguos puritanos traten de entregar una imagen positiva acerca de ellos, la imagen negativa, injusta, permanece. Los puritanos vivieron entre el siglo XVI y XVIII. Eran laicos y ministros ordenados de la Iglesia de Inglaterra, anglicana, y de otras iglesias presbiterianas, congregacionalistas, bautistas y otras congregaciones. El apodo entonces, puritano, fue colocado por sus enemigos para hacer una ironía, ¿cierto?, del ideal de pureza que ellos defendían. El puritano no era una denominación, sino un movimiento dentro de las iglesias mencionadas, que deseaban una mayor pureza en la iglesia, en el Estado y también, por supuesto, en la sociedad. Querían que la reforma iniciada antes fuera completa, es decir, que abarcara todos los ámbitos de la vida. Acusaban que la iglesia inglesa se había parado entre Roma y Ginebra. Como les decía ayer, en buen chileno, no era ni chicha ni limonada, ¿ya? Es decir, se habían reformado parcialmente y conservaban aún muchos elementos del catolicismo contrarios a las escrituras. Los puritanos escribieron y produjeron mucho material teológico. Ellos fueron los responsables de la confesión de fe de Westminster, que es la confesión que nosotros usamos actualmente. Esta confesión es usada por la iglesia bautista también, bautista reformada. Pero también esta importante confesión tenía un propósito político, que era unir ante un solo rey a Irlanda, Escocia e Inglaterra. De ahí viene el término pactante, ¿ya? Eran pactantes, estaban de acuerdo en ese pacto. No se refiere al pacto bíblico. La firmeza con que defendían sus convicciones, el rigor teológico y exegético de sus obras, el modo de vida frugal, es decir, sencillo, austero y simple que defendían, les valió una reputación de gente inflexible. Sisuda, otra palabra que no está en el diccionario castellano, pero significa sensata, atenta y de rostro con aspecto serio. Ya hemos visto algunos que andan siempre así como enojaditos. Eso es. Eso es lo que quieren imitar, ¿no? Gente púdica y obtusa, ¿ya? Cerrado y pudoroso en extremo. Especialmente después de que cayeron en desgracia política en Inglaterra y se desviaron hacia una religión legalista e introspectiva hacia adentro, ¿no? Incluso individualista. El movimiento puritano fue en un momento importante en la historia de la Iglesia. A pesar de haber pasado, su teología permanece viva en los documentos históricos de denominaciones reformadas y en la literatura que los pastores puritanos dejaron. Personajes como Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones son considerados, entre otros, como los últimos remanentes de lo que había de lo mejor del puritanismo. En nuestros días, sin embargo, un interés creciente por la teología puritana ha crecido, ¿verdad? Su piedad y devoción y su espiritualidad.
se está tratando de ponerla en boga nuevamente. Cada vez más. Y no solo en Brasil, sino que en Inglaterra, y obras de otros puritanos famosos como John Flavel, Jonathan Edwards han sido traducidas y publicadas también en Brasil. El término puritánico, que también se usa, es otra forma de referirse a los puritanos, fue utilizado en Brasil en el 2001, en la desaparecida revista teológica Fide Reformata Semper Reformata Et, para estigmatizar a los que hoy siguen la teología puritana de Westminster como quien se niega a aceptar la pluralidad teológica y el inclusivismo acrítico, ¿ya? El inclusivismo acrítico en las instituciones teológicas reformadas, como que nos negamos a aceptar a otros, ¿no? Somos exclusivos. Se puede inferir que el término realmente pretendía marcar negativamente un determinado segmento dentro de la iglesia evangélica como intransigente, como una iglesia oscurantista, activista, teólogos rebeldes, etc. Si ahora hablamos de los neopuritanos, el término neopuritano ha sido también usado en Brasil para designar a los adeptos a la teología puritana, que pasaron a usar ciertas doctrinas y prácticas como identificadoras de los verdaderos reformados, como el cántico exclusivo de salmos, sin instrumentos musicales en el culto, el silencio total de las mujeres en el culto, la defensa del cesacionismo basado en 1 Corintios 13:8, es decir, que cesaron todos los dones, ¿cierto? Principalmente las lenguas, los dones de sanidad y esas cosas. Posición contraria a Calvino, un entendimiento y una aplicación estrecho del principio regulador del culto y otros distintivos similares. Esta posición, entonces, creo que voy ahí, sí, acabaron aislando a los adeptos de esta línea del movimiento de otros reformados, que adoptan por la teología de Westminster, pero que discrepan de los puntos arriba citados. Va a formar parte entonces la esencia de la fe reformada e incluso del puritanismo. Desafortunadamente, los posicionamientos de algunos neopuritanos y la manera agresiva con que algunos de ellos a veces defienden sus ideas acaban siendo asociados a la connotación peyorativa que el hombre puritano conlleva. Se une a ello la ignorancia cruda de las masas evangélicas sobre lo que realmente fue el puritanismo. Al final, se tiene un rechazo generalizado de la teología y de la piedad puritana en nuestros días. Esto es desafortunado por cuanto los puritanos fueron teólogos de gran envergadura que en muchos sentidos interpretaron el pensamiento de Calvino. No en todos, por supuesto, pero en muchos sentidos. Y que dieron énfasis al lado experimental de este pensamiento, es decir, la fe, cómo la llevo a cabo, cómo la realizo. Tenemos también otros movimientos que afectan a la iglesia, como el iluminismo, pietismo, puritanismo, liberalismo, dispensacionalismo, fundamentalismo, y que han afectado a la iglesia para bien o para mal. ¿Por qué no somos neopuritanos? Yo creo que esto viene en lo que voy a leer, viene para que en nuestro entendimiento, y por qué estamos no rechazando, como ya lo hemos dicho, que su teología es básicamente muy buena. El trabajo exegético de sus obras son buenos, aunque carecen de, como lo dije delante, que tiene que ser una exégesis, ¿cierto?, de acuerdo al idioma, tiene que ser una exégesis histórica, tiene que ser una exégesis desde el punto de vista del pacto también. Y eso es lo que carecen ellos. Creo que para decir por qué no somos o no soy neopuritano, va a bastar destacar algunas de las características más notorias del neopuritanismo. El neopuritano, entonces, es un individuo normalmente sisudo, grave, que solo tiene amistad con quien piensa igual que él. No mantiene relación con quien piense diferente.
a él le gusta etiquetar a los que no piensan como él. Los etiqueta de pentecostales, evangélicos, de neoortodoxo, de liberal, de pragmático y no de confesional. Hoy día le llegó un WhatsApp al pastor donde le dice precisamente estas mismas cosas, ¿ya? No le gusta que le llamen neopuritano, no asume que es un neopuritano, se defiende del rótulo neopuritano acusando a los demás de etiquetar a todo el mundo. Utiliza el principio regulador del culto cristiano de forma legalista y no para glorificar a Dios. Este es su caballito de batalla. Por regla general, ya pertenecieron a grupos pentecostales, evangélicos, neoortodoxos, liberales o pragmáticos, pero no quieren usar de misericordia para con aquellos que son lo que él fue otrora. Es adepto a la salmodia exclusiva, es decir, lo único que hay que cantar son los salmos. No conmemoran la Pascua y Navidad, por considerar que son fechas y fiestas paganas, y desconsideran a quienes las conmemoran. No permiten la existencia de coros, la existencia coral o de grupos de alabanza. No permite que las mujeres oren en los cultos y no permite que lean la Biblia en el culto. De allí que no realicen entonces lecturas alternadas. Aboga por la ministración de la Santa Cena que debe ser restringida. Abomina como si fuera pecado las sociedades domésticas de la iglesia, sociedades femeninas, las sociedades jóvenes, sociedades de varones y todo ese tipo de cosas. Y el culto infantil en los cultos públicos. Los niños no pueden estar en los cultos, participando. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda de los niños y los que maman fundaste la fortaleza? No, fueran los niños. Incluso afirmando que solo la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, colocan nuestros símbolos de fe en igualdad con ella. Entonces ponen sus ideas al mismo nivel que la palabra de Dios. ¿Ya? Y se produce entonces allí un hiperconfesionalismo. ¿Ya? Generalmente, si bien habla mucho de piedad, es muy afecto a los litigios. Oh, vamos hagamos una comisión judicial para determinar esto. Y por cualquier cosita, no, hay que castigarlo, hay que investigar. No hay mucha piedad en sus corazones. Excluye cualquier manifestación cultural en el culto. Por ejemplo, levantar las manos, cerrar los ojos, llevar las palmas rítmicas, como nos instaba nuestro hermano, que usemos las palmas. Es contrario a los instrumentos musicales en el culto. En algunos casos, incluso abogan por el uso del velo para las mujeres. Por esas razones, no somos puritanos. En el tomo 2 de la historia de la Iglesia de Augusto González, en la página 274 yo encontré el siguiente comentario. Los principios de tolerancia de la paz de Westfalia, al término de la Guerra de los 30 años, no proviene tanto de una mejor comprensión de la caridad cristiana, como de una creciente indiferencia hacia las cuestiones confesionales. La guerra había dado muestra más que suficiente de los horrores que podían tener cuando se intentaba determinar cuestiones religiosas mediante el poder armado. ¿Qué se había resuelto a la postre? Nada. ¿Por qué entonces no dejarle las cuestiones teológicas a los teólogos y resolver las políticas a base de los intereses de cada príncipe o de Estado? Es interesante porque cuando yo leí también allí que cuando se firmó esta paz de Westfalia, estaba un grupo firmando el acta de acuerdo a un lado del río y separado por el río estaban los otros allá. O sea, ni siquiera fueron capaces de juntarse, darse la mano y decir, es una tontera que estemos 30 años luchando porque yo quiero que tú pienses así, yo pienso así, olvidando cosas tan importantes como que el Señor es el que cambia los corazones. En lo personal creo que se debe tener siempre presente lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Que el Señor nos bendiga
vamos a dar paso a preguntas si hay para hacer comentarios y enriquecer esta exposición. Que el Señor les bendiga. Está la oportunidad entonces para que hagamos algunos comentarios, aportes o consultas. ¿Está la oportunidad? ¿No hay consulta? Doctor, Sí. una aclaración, porque no se mencionó en la última parte al menos. Cuando hizo la presentación, o partió con la presentación del puritanismo, una de sus características o de su forma de vida era que la parte de su vida abarcaba externamente también que se consideraba sus riquezas o su progreso material como parte de su vida, y eso hablaba era como de sus frutos, Sí. ¿correcto? Era la evidencia, mi riqueza es la evidencia, es el fruto de que Dios está contento conmigo. Ya, Porque soy salvo, precisamente. Yo siempre he entendido que los frutos de uno está hablando en términos espirituales. Ya, yo nunca lo he entendido como términos de riqueza. Ah, Pero esa posición de los puritanos, en esa área, estoy hablando solamente en esa exclusiva área, ¿es la correcta para los cristianos? Debiera ser consecuencia de un hijo de Dios la prosperidad ¿ser rico? y justamente Esa es aquello. la teología de la prosperidad. Pues yo he escuchado, por ejemplo, con respecto al mayordomismo de nuestra vida, en lo espiritual, en el tema de salud, en el tema financiero, en todo aquello, ¿no es cierto? Pero lo que usted menciona me hace pensar, si no me va bien en la vida, ¿no soy un cristiano consecuente? No, no. Hay un salmo, si mal no recuerdo, el Salmo 73, donde el hombre dice que está molesto, mira a su alrededor y ve que allí está el otro con los ojos hinchados de grosura, no ve porque están de lo gordo que está, y ve que los malos están prosperando. Y dice que él tenía un conflicto, pero al entrar yo en la casa de Dios, dice... Comprendí el fin de ellos. ¿Perdón? Comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos, claro. Entrando yo en la casa de Jehová, comprendí el fin de ellos y vi que Dios, porque eran hombres que estaban prosperando, pero su vida cristiana estaba lejos. No significa entonces, un no creyente puede tener prosperidad y un creyente también la puede tener, si Dios lo quiere prosperar, amén. Pero la vida de ese hombre va a ser consecuente, va a ser una vida consecuente. Y dice él, hasta que entrando yo en la casa de Jehová, comprendí el fin de ellos, que Dios los ha puesto en resbaladero. O sea, su riqueza, la riqueza no siempre es una bendición. De pronto va a ser motivo de perdición. Nosotros tenemos el ejemplo de hace algunos años atrás, los más jóvenes a lo mejor lo escucharon, no lo sé, pero cuando comenzó estos juegos de azar, el apoyagol, el loto y todas estas cosas, hubo un caso muy emblemático de un señor que era carpintero y ganó millones. Se compró una casa, se compró auto y volvió a comprarse otro y otro auto y se metió en esto, en lo otro y al final terminó en la cárcel. Terminó preso porque si yo no estoy acostumbrado a manejar dinero, voy a hacer un mal uso de él. El otro que se ganó le compró un auto a su hijo, el hijo partió en el auto y se mató al poco andar. Porque no estamos acostumbrados a manejar tanto dinero. Es lo mismo que dice Proverbio, dice que es un mal para el pueblo cuando el siervo es puesto por príncipe. Si el siervo siempre hacía siervo, de mala manera va a poder gobernar un pueblo. A eso se refiere. Y de mala manera entonces, cuando nosotros tenemos riqueza, no siempre va a ser de bendición. Por eso debemos estar siempre cerca del Señor, pero la riqueza no necesariamente para perdición. No es una evidencia. No es una evidencia de la... Ya, entonces el contexto de ese versículo con respecto a los frutos, según yo lo entendí siempre era lo espiritual. Sí. Sí, puedes hablar más fuerte para que... Entonces el contexto de ese texto con respecto a los frutos puntualmente ¿es ambos? ¿O es de riqueza? ¿O se está refiriendo a los frutos espirituales? No, aquí en el caso del puritanismo se refería a que
Si tú prosperabas, Correcto, así lo interpretan ellos. Yo sí, estoy preguntando pero ¿cómo lo es el- interpretamos nosotros? Correcto, esa es la pregunta. Nosotros, yo diría que están las dos posiciones, o sea, una cosa no quita lo otro. Ya. Tú puedes tener riqueza si el Señor te bendice, pero también tu vida tiene que ser acorde a lo que la palabra del Señor dice. Si tu vida es una vida desordenada y va por mal camino, obviamente tu riqueza va a ser un tropiezo. Perdón, el joven rico que le dijo, Señor, yo he cumplido todo. Entonces anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Ah, no. Hasta ahí llegó mi fe. Yo creo que ahí uno tiene que aprender a hacer las diferencias. Una cosa no quita lo otro. Pastor Mena. Quería aclarar algo sobre el puritanismo y el calvinismo. ¿Ya? Qué bueno. El calvinismo, nosotros somos calvinistas. O sea, yo por lo menos soy calvinista. Yo más que usted. Calvinista moderado. No hipercalvinista, sino que moderado, por supuesto, ¿no? Porque el hipercalvinismo también es otra, creo, mala interpretación de la teología calvinista. El calvinismo sí llama a ser responsables con lo que tenemos. El calvinismo llama a que trabajemos, produzcamos, ¿no? Para la gloria de Dios. Y el tema de las riquezas también son una forma de poder avanzar, de buscar lo mejor, de buscar la excelencia para la gloria de Dios. De hecho, en la ciudad de Ginebra era una ciudad modelo para Europa en ese momento respecto a la educación, respecto a la salud, respecto al trabajo, respecto al tema social, etcétera, etcétera. El calvinismo es una, creo yo, manera bíblica de expresar una buena vida para el hombre en todo lugar, ¿no? Incluyendo la parte moral, la parte ética, la parte política y la parte económica. Nosotros somos llamados administradores de lo que Dios nos da. Si Dios nos da, debemos producir, ¿no es cierto?, a 100%. Si nos da un talento, ese talento debemos multiplicarlo, etcétera. En la parte de la economía también. Esto no significa que el puritanismo esté lejos de lo que debe ser nuestra práctica también en cuanto a nuestros bienes, a nuestra responsabilidad económica. Debemos custodiar, debemos velar para que no nos falte, confiando en las promesas de Dios, pero también debemos trabajar, debemos producir, ¿no? Porque todo debemos hacerlo para la gloria de Dios y debemos hacerlo de la mejor manera y con nuestras riquezas también, ¿ya? Eso es lo que postula el calvinismo. El puritanismo recoge parte del calvinismo, pero el puritanismo lo lleva A otro ya nivel. a otro, claro, a otro extremo en donde para ellos la riqueza va a ser como una evidencia de que van por buen camino, ¿no? Ellos también trabajaban mucho, eran buenos empresarios, pero creo yo que ahí se tergiversan en parte lo que es el llamado del Señor a cuidar como mayordomo todos los bienes que Dios nos da. Y el texto de por sus frutos lo conoceréis, ese texto está en el contexto no de las riquezas, no de la plata, sino que está en el contexto de nuestras creencias, de nuestra vida cristiana como obedientes a la palabra de Dios en cuanto a cumplir lo que Dios nos demanda como buenos cristianos, ¿no? Pero no es el contexto económico el tema de por sus frutos los conoceréis. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna acotación o consulta? Solamente en la parte que habló, que quedó, o sea, no se puntualizó, sería bueno que quedara claro sobre la postura que el puritanismo o neopuritanismo tiene acerca del cesacionismo, de los dones. Entre los dos. Entonces sería tener claro, porque eso también ha sido tema de discusión, cuáles son los dones que están vigentes, cuáles fueron los dones que han cesado. Sería bueno eso dejarlo un poquito más claro. Yo no quiero ahí entrar en conflicto, pero en lo personal, y parece que Calvino dice lo mismo, es una cuestión de Dios. No es una cuestión De tiempo. que el hombre tenga que decidir. Dios puede usar a una persona y darle un don en particular en cualquier momento de la historia. Ahora, evidentemente, si estoy rodeado de médicos, y están las medicinas ahí, lo más probable es que el Señor me diga, haga uso del médico. Sí, es que ¿sabe por qué es importante? La verdad las cosas que yo creo que algunos dones cesaron.
Por ejemplo, en el día de hoy, bueno, dice que Dios constituyó a unos profetas, maestros, apóstoles. La pregunta es, ¿tenemos apóstoles en el día de hoy? Amén. ¿O tenemos la palabra que dejaron los apóstoles? Sí, quisiera, antes que avancen más, no tenemos apóstoles hoy día, porque la condición para ser apóstol del Señor Jesucristo, le pido que me ponga atención la persona que dijo amén. Como decía, cuando se elige a Matías, cuando muere Judas Iscariote, se elige un nuevo apóstol para reemplazar a ese, y se elige a Matías, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál era la condición para elegir a Matías? Yo les recuerdo que tiene que ser uno que anduvo con Jesús, que haya estado con Jesús, que haya visto sus experiencias, que haya recogido las enseñanzas de él de modo directo. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿qué hombre está en esa condición? No hay hombres que hayan andado con Jesús hoy en día, así por lo tanto no pueden ser apóstoles. No obstante, la palabra apóstol o apostolado es otra cosa. Yo puedo tener un apostolado en el sentido de una dedicación exclusiva importante hacia los enfermos, enfermos de SIDA, enfermos de esto, del otro, etc. Pero ese es un apostolado, no confundir con apóstol. ¿Ya? Si estoy equivocado me corrigen los pastores. ¿Ya? Entonces no debemos equivocarnos en eso. Porque alguien dijo, por eso ¿Qué más decía usted, pastor? No, es que, claro, o sea, porque en el día de hoy también estamos viendo de que esto se ha infiltrado dentro de nuestras mismas congregaciones, donde también hay nuevas revelaciones, Claro, no puede haber nuevas profecías. Entonces la verdad de que eso también tenemos que nosotros dejarlo bien claro, porque el mismo apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice estamos bien en atenderla, en poner atención. en poner atención a ella. Sí. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento termina diciendo, maldito el que le agregue, Claro, el que le quita o el que le o agrega. el que tengo que le agregue palabra a esta su palabra. ¿Ya, hermano? Bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Que la palabra ahí dice, Dios entregó dones a los hombres, ¿cierto? Pero yo tampoco no encuentro en qué lugar se los quitó. También tenemos que tomar en cuenta eso. A lo mejor, como dijo usted, pastor, Dios es soberano y lo va a usar en el momento que estime necesario. Yo creo eso. A lo mejor no hay profeta nosotros, pero si Dios necesita hacer algo especial, Él lo puede hacer. Él es soberano porque Él lo entregó. Sí, es como yo tener una herramienta. Tengo muchas herramientas, pero no todo día ando con el serrucho eléctrico en las manos. Pero si en el día que yo necesite un serrucho eléctrico en un lugar especial, ¿cierto? Dios puede hacerlo, porque Él es soberano. Él lo entregó, no lo quitó. ¿Y eso lo entregó para qué? Para edificación de la iglesia. Ese es el propósito. El problema es que se ha distorsionado tanto que escuchamos en la radio culto de sanidades, venga, concurra, van a haber sanidades. O sea, yo estoy decidiendo que Dios ese día salen las personas y vengan. Vamos recogiendo ofrendas entre más gente, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un manejo económico de eso, un mal uso de eso. Pero no podemos decir que Dios está limitado en su actuar. Dios sabe cómo usa a las personas. Pastor Men. Bueno, yo pienso que esto puede dar para otro tema porque es parte de lo que el neopuritanismo es bien enfático, es no a la continuidad de dones, ¿no? De dones específicos, como dice el pastor, apóstoles, profetas, hombres que tengan la capacidad de sanar. O sea, son específicos en cuanto a la no continuidad de dones, pero sí hay otros dones que sí se mantienen, ¿ya? El evangelismo, la enseñanza, la oración, la visita, hay varios dones, ya, que es interesante analizar eso. Pero yo creo que eso daría para otro tema, porque nuestra iglesia presbiteriana, creo yo, no es muy clara en este tema de los dones. Si aquí preguntamos a los hermanos presentes, ¿qué don Dios le ha dado para que lo esté usando para la edificación del cuerpo de Cristo? Hay muchos hermanos que no van a la iglesia, tienen dones, pero no van a la iglesia, no están comprometidos. Hay hermanos que dicen, yo no sé los dones que tengo, ¿no?
Entonces hay cierta, creo yo, Se confunden dones con talento. o talento, habilidades o capacidades, ¿no es cierto? Sí. Pero hay cierto desconocimiento que yo pienso daría para otro tema. Pero volviendo al tema del neopuritanismo, son enfáticos en eso. Yo creo que nosotros como iglesia debemos tener claro no solamente ese aspecto, sino que todo lo que acá se ha hablado, ¿no? Lo general, en cuanto, por ejemplo, a que ellos son adoradores, creo yo, de un culto, de una liturgia, que si tú sales de esa forma, no eres bíblico, no eres confesional. Si tú participas en Navidad o en Semana Santa, no eres bíblico, no eres confesional, eres un pecador. Si tú cantas otras alabanzas que no sean exclusivamente los salmos, no eres bíblico, no eres confesional, puedes caer en pecado. Fuego extraño. Claro, si tú no observas de forma quizás literal el día del Señor, no eres bíblico. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, el día domingo no van a comer a un restaurante porque aplica literalmente lo que es el día del Señor, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que debemos tenerlas claras para entender que con el neopuritanismo, yo por lo menos personalmente, no me identifico en esas áreas. Yo tampoco. ¿Ya? No me identifico en esas áreas. Pero sí puedo tener cercanía con el estudio, ¿no? Con la preocupación de llevar una vida que produzca, una vida moral, ¿no es cierto?, que esté honrando a Dios. Pero hay otras cosas que van al extremo en la liturgia de que la mujer no lea la Biblia, o de que la mujer no dirija, o que la mujer... muchas limitancias para las mujeres en ese aspecto, que nosotros en la práctica sí las tenemos y sí honramos a las mujeres que han sido importantes dentro de la historia de nuestra iglesia, ¿no? El tema también de lo que es la forma de relacionarse con otras iglesias o con otras personas que piensan distinto a ellos, que los catalogan de pecadores, no bíblicos, no confesionales, y que para nuestra iglesia este movimiento afectó mucho en algunos sectores, a familias, a congregaciones, que ha significado que algunos jóvenes ya no estén participando acá, algunos hermanos se hayan desligado de la iglesia. ¿Por qué? Por seguir algunas de estas indicaciones que se dan del neopuritanismo. El no participar en Navidad, el no participar en Semana Santa, la salmodia exclusiva, una liturgia muy estricta, no muy rigurosa, y que lamentablemente y que hasta ahora significa un rechazo a la iglesia. Me escribió a mí un joven de la iglesia allá de la Quinta Región que se identifica con este movimiento y que critica a nuestra iglesia. ¿Y por qué mejor no estudian otras cosas que están dentro de la himna, dice él, y que están embarrándose ustedes en esas cosas que son liberales, son neortodoxas, etcétera, etcétera? Yo digo, pero si de eso no, yo personalmente no veo, sino que lo que veo ahora es una influencia del puritanismo que ha afectado a la iglesia. Y yo creo que es importante que aquí se toque este tema para que entendamos que hay cierta cercanía con ellos, con el puritanismo histórico, pero no con el neopuritanismo que vemos hoy día. Claro. Hay una pregunta ya. Allá la hermana. El Señor me ha dado la posibilidad de visitar muchas iglesias. Generalmente son presbiterianas, bautistas, pentecostales, por el lugar que ocupo en la educación dentro del país. Pero yo me he dado cuenta de la diferencia esta que estaba hablando el pastor Mena, y que también está en nuestra iglesia. Por ejemplo, el hecho de que en nuestras propias iglesias presbiterianas una mujer no ore en voz alta, voy a hablar más fuerte porque yo tengo, que no puede recibir la ofrenda. No sé qué iglesia será esa, porque... Presbiterianas nacionales que yo he visitado, 3. Yo me quedé, y cuando me presenta la hermana que me está presentando, dice, presento a la hermana, a la pastora Raquel Maureira, viuda de Correa. ¿Ah? Los presbiterianos no tienen pastora, yo sé, pero por la gracia del Señor, los estudios que me ha dado para prepararme, para preparar profesores para predicar el Evangelio, el concilio me dio el título debido a que soy viuda de pastor, y por los estudios teológicos que tengo pude presentar a la universidad. Pero fui tan así, encima mío, todos los presbiterianos, hasta el pastor vino a hablar conmigo. Yo le dije, yo no me daba ese título, yo no me lo recibí.
A mí me lo dan. Lo he ganado con la obra del Señor. Yo no me interesa hacer. Yo me llamo Raquel Maurer y punto. ¿Para qué más? Pero dentro de la iglesia, en nuestra pequeña iglesia. Yo cuando yo asisto a mi iglesia, en mi iglesia, en la mañana llego a las 9 de la mañana, a veces un cuarto para las 9, al culto de oración que empieza a las 10. Somos 2 viejas las que llegamos. Y ahí estamos orando. Pero en la iglesia a veces, nunca, la hermana tal nos va a dirigir en oración. Y cuando un joven que estaba dirigiendo lo hizo, el presbítero fue y le dijo, no, le llamó la atención. Y a mí me picó la lengua y le llamé la atención al presbítero con todo respeto. Es siervo de Dios, joven es hijo de Dios, es cristiano, es bautizado, es miembro de la iglesia y no puede una mujer orar en la iglesia. Entonces, yo creo que estos temitas, ustedes como pastores, y estos cursitos que estamos haciendo aquí, deberían fotocopiarse y mandárselos a los pastores de la iglesia para que se instruyan. Yo me vi en la obligación, con todo respeto, de fotocopiar la Constitución del 1930 y tanto, 30 creo que. 30. Y también fotocopié el estudio que hizo el presbiterio el año 2007, porque el otro fue el año 2009 y tanto. Y lo leí y lo estudié. Y a mí me gustaría que también los presbíteros y los pastores lo estudiaran y se dieran cuenta qué estamos haciendo en la iglesia. En mi iglesia se fue un matrimonio por una situación como esta. No dijeron nunca la verdad, pero porque se fue porque la hermana acostumbraba a hacer cosas, acostumbraba también a orar y pararse a recibir la ofrenda. Se fue. Así simple. Bueno, Los hermanos estamos Raquel, en ese puritanismo. Tenemos que limpiarnos. Sí, hermana Raquel, pero el que limpia es el Señor. Exactamente. De hecho, La cuando oración. fueron a recoger la mies, el Señor dice, no, déjenlo juntos, mis ángeles van a separar la cizaña del trigo. Ahora, nosotros reconocemos, yo creo, como iglesia, sus méritos. Ahora, si en el concierto nacional usted le dieron el título de pastora, amén, gloria a Dios. Ahora, pero dentro de nuestra denominación, y usted lo sabe, nosotros dentro de nuestra denominación no usamos pastoras. No por eso la menospreciamos. No, ¿ya? Ahora, en la iglesia que yo pastoreo y en la que pastoreé antes, mis hermanas oraban, mis hermanas recogían ofrendas, de eso hay diaconisa. Ellas cumplían esa labor principalmente, entre otras. Así que me llama la atención que usted haya estado en una iglesia donde le hayan llamado la atención y que la mujer no pueda orar. Nosotros oramos. Yo le pido a la hermana, ore por la ofrenda. Aquí tengo 2 miembros de la iglesia que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Lo que a mí me preocupa, ahora, este ya es otro tema, es por qué no están los jóvenes aquí. Es que los jóvenes están atendiendo a los niños. Bueno, tiene que haber una diferencia, porque es importante que los jóvenes estén aquí, escuchando los temas y las discusiones, pero no están. Entonces, claro, se entregó este tema aquí, pero ellos están ausentes, porque están haciendo otra labor, y no se están enterando de esto. Y a nosotros nos dicen que ellos escuchen, porque esos jóvenes enseñan a los niños. ¿Qué le están enseñando? Ayer en la mesa conversábamos que un joven le había dicho a un niño que no era necesario predicar el Evangelio. No es necesario. Hipercalvinismo. No es necesario, porque ya los llamados se van a convertir. Yo tengo que hablar con ese joven, porque sé quién es. Le voy a preguntar qué piensa ahora, porque eso lo dijo hace como 3 o 4 años atrás. Te pido que te acerques, Pastor Fuente, para que quede grabado y documentado lo que usted va a decir. ¿Qué documentar? Yo creo que hay que recordar que cada iglesia organizada tiene un consistorio. Y ese consistorio es el primer responsable de lo que allí se expone y se practica. Puede que esto no sea muy agradable, pero el pastor no es la autoridad en una iglesia presbiteriana. Es el consistorio. Y nosotros como consistorio hemos dicho hasta el punto de decir, hermano, porque tú tienes una posición como esta, tú no puedes llegar a un cargo como presbítero porque estás en problemas de conciencia, estás en problemas contra la palabra, y es el consistorio, no es el pastor el que dice sí o no. Por eso que es bueno y es saludable recordar que cuando elegimos hermanos, porque ahí lo elegimos, los hermanos proponen para los cargos de presbítero, hermanos que tengan el espíritu de leer, de prepararse, de instruirse,
Como dice la palabra del Señor. Y que el consistorio de la iglesia resuelva los problemas que van surgiendo, porque esa es la autoridad local, Amén. en lo que le concierne y tiene fundamento bíblico. Yo no puedo responder por lo que pasa en nuestra iglesia presbiteriana. Lo que yo conté muy brevemente es que nosotros le hemos dicho no a hermanos que tienen muchas habilidades y cualidades para ser presbítero, porque consideramos que bíblicamente, aunque ninguno, permítame esta digresión, ninguno, ni pastor ni presbítero, los cumplimos, todos los que se exigen. Son los requisitos bíblicos. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos los fundamentales y otros esperamos que en el conjunto del consejo van a llegar a la más cerca de lo que es la afirmación bíblica. Pero es el consistorio. Un presbítero que solo dice amén al pastor no sirve. Tampoco es un opositor al pastor, sino es uno, en mi opinión, que tiene que pensar y leer para que cuando se sienta para discutir, dialogar, van a sentarse para la sapiencia, para la búsqueda del sujetarnos al texto bíblico y guiar a ese pueblo. El Salvador no puede guiar a la galera, el Salvador no puede guiar a la redención, no corresponde. Ahora, si yo en mi congregación, yo he dicho un caso hipotético, hermano, si este pastor algún día llegara a decir algo contra lo que claramente dice el texto bíblico, mi pregunta es, ¿usted se va a quedar aquí? ¿Usted se va a quedar aquí? Si yo encuentro que hay una contradicción con lo que la Biblia claramente me dice, ¿cómo puedo seguir? Y sigo a un pasaje bíblico, ¿cómo me puedo decir amén? Si está en contradicción del texto bíblico. Por eso tenemos que leer, yo me alegro de lo que tú has dicho. Y te pediría una sola precisión para nosotros. Cuando tú dijiste, los puritanos tenían una lectura bíblica literal. Y estabas exponiendo que nosotros tenemos otro método de lectura bíblica y usaste los términos histórico, gramatical y pactal. Creo que sería bueno que un término técnico como eso nos fuera aclarado en beneficio de los que estamos presentes. Porque leemos la Biblia, pues. O es alegoría, o es literalismo. Entonces, cuando tenemos el privilegio de tener un texto bíblico y leerlo, necesitamos entender lo que está allí. Así, en dos palabras, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a que nosotros respetamos las normas del idioma que nosotros usamos, gramático. Conocemos la gramática. Ayer le explicaba a un hermano, le decía yo, hermano, sí, pero cuidado, porque en la Biblia hay muchas hipérboles. Entonces, de pronto, hay exageraciones que pretenden destacar algo, pero no significa... por ejemplo, hay un texto bíblico que dice que Jesús recorrió toda la Palestina, o no me acuerdo cuál es la palabra que usa allí, pero que recorrió el lugar bíblico, los lugares bíblicos que conocemos a través de la Biblia. No, pero no significa que pisó cada centímetro de tierra. A algunas partes no llegó, a otras sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Esa es la parte gramática, tenemos que considerar el uso que tiene la... Figura literaria. ¿Perdón? La figura literaria. Claro, nosotros tenemos que respetar el uso de las figuras literarias que están en la Biblia, ¿cierto? Tenemos historias que nos enseñan, tenemos parábolas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, tenemos que considerar en qué contexto histórico se estaba diciendo tal o cual cosa, con qué propósito. Si alguien hace referencia a un texto histórico y lo quiere llevar, contextualizar a una situación en particular. Y principalmente nosotros somos la iglesia del pacto, nosotros creemos que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y estamos en el desarrollo de ese pacto. No somos, ¿cómo le llaman a los otros? Dispensacionalistas. ¿Ya? No obstante que la Biblia en alguna parte también usa la palabra dispensación. Estamos en esta dispensación. Pero no somos dispensacionalistas. ¿Ya? Somos del pacto, creemos en los pactos que Dios hace con nosotros. Eso en pocas palabras, ¿verdad?
No sé si alguien quiere agregar. Perdón, si la idea de pacto tiene que ver más específicamente con el hecho de que la Biblia es una sola, porque el dispensacionalismo divide la Biblia en el Antiguo, las promesas del Antiguo Testamento son solamente para Israel y el Nuevo Testamento es para la Iglesia. Entonces cuando hablamos de que somos pactales en términos de la hermenéutica, es que consideramos la Biblia como una sola, ¿no? A eso se le llama una revelación general, ¿no? Y las promesas del Antiguo Testamento también repercuten para nosotros hoy día, no son exclusivamente para el pueblo hebreo. Amén. Muchas gracias. Yo creo que estamos bien ahí, o alguien tiene otra inquietud. Estamos bien entonces. Vamos a orar para terminar, dando gracias al Señor entonces por el diálogo, por los aportes. Padre amado, te damos muchas gracias, porque ha sido una bendición para tu pueblo conversar, escuchar los puntos de vista, en especial de los pastores que tienen mayor conocimiento, mayor experiencia.